Muy buenos días a todos, bitumeros. Tras pasar por un pequeño problema el día de ayer con nuestro canal Bit2Me Crypto News, este ya se encuentra restablecido al 100% en menos de 24 horas y funcionando correctamente. En este canal encontrarás las noticias más importantes del día, como Dogecoin sube al segundo puesto de las criptomonedas basadas en Proof of Work. El Ayuntamiento de Madrid lanza los premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas. Epic Games Store anuncia el lanzamiento oficial del primer juego NFT de la plataforma. China aprueba las criptomonedas siempre y cuando no se usen como monedas. The Merge podría ser el primer paso hacia la adopción generalizada de la blockchain y de Web3. Recuerda darnos un like, suscribirte y darle a la campanita para poder continuar haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! Tras la implementación exitosa de The Merge en Ethereum, que tuvo lugar a primera hora de la mañana del jueves 15 de septiembre de 2022, el meme token Dogecoin ha pasado a ser oficialmente la segunda criptomoneda Proof of Work más grande por capitalización de mercado. Dogecoin, con una capitalización de mercado de más de 7.800 millones de dólares, se sitúa cómodamente en la segunda posición de las criptomonedas Proof of Work, muy por detrás de Bitcoin, pero muy por delante de la tercera, Ethereum Classic, que tiene una capitalización de mercado de cerca de 4.700 millones de dólares. En cuarto lugar encontramos a Litecoin con 4.010 millones de dólares y en quinto puesto Monero con 2.650 millones de dólares. Uno de los principales cambios que implica que Ethereum pase de un mecanismo Proof of Work a uno Proof of Stake es un descenso del 99,95% de su consumo energético, lo que ha provocado que, casi inmediatamente, varios grupos ecologistas solicitaran a los desarrolladores de Bitcoin que siguieran el mismo camino. En este sentido, la Fundación Dogecoin presentó en septiembre de 2021, de manos del propio Vitalik Buterin, que también es asesor de la Fundación Dogecoin, un plan para que el meme token se convirtiera en una red Proof of Stake con un mecanismo de consenso basado en el staking de la comunidad. El Ayuntamiento de Madrid apuesta por las startups basadas en el metaverso y la blockchain, lanzando su primera convocatoria de premios blockchain y tecnologías avanzadas, cuyo premio será de 40.000 euros. Esta iniciativa tiene la finalidad de impulsar la innovación tecnológica en Madrid, para poder hacer visibles a los emprendedores más valiosos ante todo el sector económico de la capital. En las bases de la convocatoria, el ayuntamiento explica que podrán concurrir a estos premios pymes y startups con soluciones a los retos propuestos en el apartado 4 de dichas bases mediante el uso de blockchain y otras tecnologías avanzadas. Las diferentes categorías aceptadas serán las de consumo sostenible de energía, certificaciones de energía, edificación, emprendimiento, smart contracts, certificados de sostenibilidad y metaverso, entre otras. La empresa estadounidense de desarrollo de videojuegos Epic Games Store ha anunciado el lanzamiento oficial del primer juego NFT de la plataforma llamado Blancos Block Party. En 2020, Mythical Games lanzó una beta del juego y, según sus desarrolladores, hasta la fecha ha ganado más de 1 millón de jugadores. Lo más atractivo de este shooter son los personajes y accesorios NFT que pueden intercambiarse en la tienda del juego. Blancos Block Party ya se puede descargar gratis en la versión de acceso anticipado hasta el 28 de septiembre, fecha en la que se estrenará la primera temporada del juego completo con nuevas mejoras visuales y de navegación. Epic Games ha sido una de las pocas compañías de videojuegos en adoptar una postura optimista sobre los juegos en el metaverso y los NFTs. En abril de este año anunciaron un fondo de 2.000 millones de dólares para construir un metaverso y así poder competir con Decentraland o The Sandbox. El Tribunal Popular Intermedio número 1 de Pekín ha dictaminado que las criptomonedas son un activo que se puede intercambiar entre individuos, siempre y cuando no se utilicen como monedas. En concreto, el tribunal señala que Litecoin es un activo virtual que no cumple con los estándares de la moneda. En el texto, el juez señala que, si bien la ley de China prohíbe la compra y venta de criptomonedas porque niega expresamente que tengan los mismos atributos que la moneda, algunas monedas virtuales no tienen estos atributos, por lo que se consideran propiedades virtuales que están amparadas por la ley. Es posible que esto parezca un poco confuso, y en realidad lo es.
El tema subyacente es que los jueces y legisladores están utilizando la semántica legal para encontrar margen de maniobra dentro del estricto panorama regulatorio de China. Con esta sentencia, las criptomonedas pasan a estar protegidas por la ley de propiedad china, por lo que es legal para los chinos comprar, vender o intercambiar criptos a pesar de que el gobierno de la nación lo haya prohibido. Y relacionado con esta noticia, te hacemos una pregunta. ¿Crees que el gobierno chino permitirá que esta sentencia tenga vigencia? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Para Sandeep Nailwal, cofundador de Polygon Matic, un protocolo de capa 2 de Ethereum, la implementación de The Merge podría ser el primer paso hacia la adopción generalizada de la blockchain y de Web3. The Merge implica un cambio hacia un mecanismo de consenso más rápido y con menos consumo de energía. Además, como no se ha solucionado el problema de escalabilidad, las soluciones de capa 2 como Polygon tendrán un papel central en el futuro con el camino abierto para nuevas actualizaciones. Al mejorar la eficiencia energética de la red, las grandes empresas e instituciones comenzarán a mostrar su interés, ya que el medio ambiente es una parte importante de las acciones de responsabilidad social de empresas como Disney o Starbucks. Con este cambio, la Web3 podría atraer a un mercado potencial de más de 1.000 millones de nuevos usuarios, dando inicio a la verdadera adopción masiva. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en el botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos el lunes con más noticias. ¡Adiós!